Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. Si pudieron ver el último justamente episodio de La Panchita, vieron que llegamos a Noruega. Estamos súper felices porque en este primer tramo en que tenemos que estar en Europa, el punto fuerte para nosotros era conocer Noruega. Y la verdad que no nos equivocamos. Estamos sumamente impactados por la naturaleza, por lo lindo que se nos está planteando hacer ruta y estamos recién conociendo este país. ¿Qué pasa? Tenemos dos temitas acá. Vamos a estar poco tiempo, vamos a estar más o menos 20-25 días, que para nosotros es poco porque nos gusta estar como más pausados. El tema es, primero que nada, el clima. Se viene el otoño y eso complica un poco el andar, complica a nosotros, el frío se hace notar. Acá ya de noche hay unos 5 o 4 grados con sensación térmica de 0 de repente. Y de día, ahora por ejemplo son 10:30 de la mañana y debe de haber 15 grados. O sea, no está mal, pero a medida que pase el mes se empieza a complicar y empieza a nevar. Entonces ahí también hay un tema de ruedas, de cadenas y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que salir del espacio Schengen en 40 días, en un poquito menos. Entonces, si quisiéramos igual quedarnos, no podemos. Tenemos que salir para el sur de Europa. Buen día, Fernanda. Buenos gélidos días. Sí. ¿Qué vas a buscar? ¿Dónde habrán quedado la bufanda, el gorro, el cuellito, el abrigo? ¿Dónde está el abrigo? Esto de venir de México y del Caribe, de por allá, nos tiene mal acostumbrados. Oh, sí. ¿Vos querés el nuevo o querés el viejo? Vos vas a usar el nuevo, yo uso el viejo. Bueno. La luz igual no quiere subir, gente. No quiere subir. Yo no entiendo. Arrancamos ruta y nuestro primer desafío del día de hoy va a ser subir la ruta que se ve ahí a lo lejos. Yo creo que va a ser una furiosa primera. Sí, va a ser una furiosa. Lo bueno es que recién aprendimos y tiene motor sumamente congelado. Así que no va a levantar temperatura, eso seguro. Qué alucinante. Increíble, ¿no? Primera vez. La subimos, mi amor. ¡Yujú! Subimos como 250 metros en 4 minutos a primera. Ahora estamos en segunda, estamos chiviando ya. Ya está. Igual sigue y ahí nos metemos dentro de un túnel que suelen ser largos los túneles. Los usan como para atravesar montañas de un lado al otro. Ay, allá se ve un poco de sol. Sí. Vamos atrás de eso. ¿Le contamos a la gente? ¿Qué cosa? Tenemos una canción inspirada en una banda uruguaya. Que la canción en realidad dice: ay celeste, regalame un sol. Y lo estamos diciendo con Noruega, ¿no? Sería: ay Noruega, regalame un sol. Regálame. Claramente para cantar. No es lo nuestro. Pero que le ponemos onda, eso sí, seguro.
ruta doble, que la tenemos marcada como gran interés turístico del lugar, que imagino yo que por lo que llovió debe estar intensa de agua. Vamos a ver si hay lugar para estacionar y poder verla un ratito por lo menos. Lo bueno que nos queda de camino para ir a otros lugares hermosos. Sí. Hay una. ¿De las cascadas? No, acá hay otra más. Y ahí ya se ve la agüita que cae. Creo que estamos sobre la derecha. Voy a intentar estacionar. ¡Tarán! Y es acá. Ahora sí, pronta para la lluvia porque... No está, ya paró igual, No, sigue. ¿Sigue? Bueno, vamos. Nos fuimos. ¡Qué churra! ¡Ay, qué churra! ¿Todos los pegotines que hay? Sí, está todo el puente lleno de pegotines. Hay gente que ha viajado y pasado por acá. Sí. Se sigue viendo mucho lo que es el clásico gnomo o enano de jardín. No sé, gnomo, ¿no? ¿Vikingos? Hay vikingos. Sí, o duendes. Duendes, sí, es verdad. Gnomo no. Osos polares. Se ve mucho. Es como que la insignia acá de Noruega. Miren, acá hay más grandes. Es que entre tanto jardín y verde. Hi, sorry. Llega el moto. El Están motivo. tallados en madera, ¿no? Sí. Muy lindos. Ya de a poco se empiezan a ver los cambios. De a poco no. Hay algunos árboles que ya están bastante amarillitos, medios naranjitas. Señal de que se nos viene el otoño. Parece invierno, pero aún no llegó el otoño. El invierno para ellos lo que pasa es que es crudo de verdad. O sea, para ellos. De hecho ayer cuando llegamos, que nosotros estábamos medio con frío, había gente de manga corta y de short, o sea. Sí, de remera como si nada. Claro, esto para ellos es eso. Una lluvia de verano. Una lluvia de verano. Uno de los puntos que teníamos marcados para venir a conocer es este lago que, a pesar de la lluvia, allá al fondito se ve que hay un agua más turquesa, Sí. más celeste. Vamos a ver si encontramos un mejor lugar para poder mirarlo y quedarnos un ratito. Está lloviendo bastante igual, pero ya se nota igual que hay un cambio de agua. Lo que hemos visto hasta ahora es que el agua es bastante oscura, tipo es un río, pero un río bastante oscuro, y allá ya es diferente. Ahora sí, ya estamos entrando a Oda. Se ve hermoso el color del agua, hay que decirlo. Voy a ver si puedo estacionar acá. Creo que se puede, así que bueno. Sí, pasando la cebra. Dice, tenemos la señal ya de una, te la digo, mira. Prohibido dormir, o sea, estar entre las 6 de la tarde a las 5 de la mañana. Bien. Está queriendo salir el sol, eso es una buena noticia. Llegamos a Oda. Ahí lo dice, miren. Es un hospital. Y con esto quiero mandarle saludos a Sofía Serra y a Maxi. ¡Oda, Sofi! ¡Oda! ¡Llegamos a Oda! Van a creer que somos unos boludos, pero nada, es un chiste familiar. Una de las cosas que nos viene llamando mucho la atención acá en los pueblos de los fiordos, ¿no? Vamos a decirlo así, porque nosotros veníamos diciendo como entre montañas, pero en realidad estamos entre fiordos, en Noruega. Oda, si no me equivoco, es la capital de los fiordos del sur, como quien dice. Y lo que veníamos hablando es precisamente, ¿no? Que las personas están obviamente en la parte más de valle, entonces cada vez que atravesamos en una carretera tenemos que subir y volver a bajar para llegar a los lugares donde podemos estacionar y donde están las cuestiones turísticas. Siempre va a ser un desafío para la Pancha ver lo que bajamos si después lo volvemos a subir. Ay, sí, seguramente.
Mires para donde mires, Hay una cascadita. hay una cascada, es increíble. No, aparte dije cascadita y no son Cascadita, ¿no? Nada de No, isla, claro. nada de chiquita. Lo que pasa es que comparado con la de recién, por ejemplo, parece ser, pero Pero porque estamos lejos. Lejos. También es esa, la distancia. momento de mirar. Mirar y no tocar, a ver. ¿Cuánto sería esto? 9.49. Suponete que fueran 1000. Esto es, 1000. para Uruguay es 9 por 4, 36. $80. Más o menos. Está lindo. $90 capaz. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Igual es un país caro. Está Sí. 100% confirmado. Sí. Está caro. Y se compraron los guantes fuertes, el aplauso. ¿Cómo están? Ah, Bien. estás muy paqueta, olvídate. Es como para enfrentar los primeros fríos sin caer, viste, en los primeros resfríos. Claro, totalmente. Allá de fondo se nota algo que estuvimos estudiando. Este punto, que ahora es muy turístico, mucha gente viene a visitarlo por su atracción, pero también porque estamos cerca del glaciar, que vamos a intentar por lo menos acercarnos. Antes era una ciudad industrial, era meta fábrica nomás, y hace unos años ya empezó a cambiar a ser más turística. Esa es la parte que va quedando como que de esa época. Qué locura, María Fer, ¿eh? No, eso es estar adentro de una peli. Sí, claro. Está salado. Es impresionante. Me parece muy loco que haya sido tipo una ciudad industrial acá, como en el medio de un fiordo, ¿entendés? Ujú. Yo me imagino las cosas industriales como las más accesibles, ¿no? Como lo más fácil de llevar el producto a donde se Pero utiliza. acá tenés navegación, porque hay Claro. barcos sobre los fiordos. Y estás en el medio de la nada, pero ellos viven medio que así también. Como que los lugares se plantean así, por lo que estamos viendo por ahora. Sí, claro. Sobre el Hay un agua gran y terreno- en la montaña, sí. Claro, no hay un gran terreno plano y que de repente hay un par de montañas. Es como todo montaña. Ujú. ¡Ah, qué locura el color del agua! No, y cómo se ve desde este lado. Porque claro, nosotros estábamos estacionados atrás de aquella iglesia. Estamos ahí atrás. Sí, ¡Qué locura! mira acá, las gotitas Está empezando a llover. a chispear. No. Nos encontramos con esta intervención en la naturaleza realizada por Netflix. Parece que se filmó una serie Sí, en este lugar, así que vamos a tener que buscarla. A ver Sí. si está buena. dejamos el título por si alguien se cuelga. Se filmó acá en el 2020. Ay, Noruega, regálame un sol. Claro que sí. Nuevamente, un día más en donde nuestra plegaria fue escuchada, María Fernanda. ¿Viste que cantar le funciona? Sí. Usted confíe. La historia es así. Estábamos convencidos de ir a visitar el glaciar, pero Empezó a venir una nube bastante negra. No sabemos qué hacer, si nos la jugamos igual o no. O vamos mañana. claro, por un tema de costos, porque se tiene que pagar estacionamiento y no sé si alguna entrada,
Hay que elegir bien, porque donde te empiece a llover, diluviar. Sí, aparte para el estacionamiento incluye no como voy una hora o fui media hora y lo pago, sino es como día o noche. Claro. O sea, es completo. Ah. Creo que la entrada igual de glaciar es gratis, entonces en realidad el costo del estacionamiento tampoco es tan caro si lo pensamos que tenés las dos cosas, ¿no? Claro. Y creo que lo vale. Nos dijeron todos que el camino es bastante lindo y a pesar de que puede ser un poco intenso, se hace bien. Resulta que nos vinimos a estacionar al costado de la ruta porque adentro del pueblo no se puede estacionar. Pará, yo saco la pará. Y nos encontramos con esto. Be careful. ¡Qué locura! Allá está el glaciar. A ver si vamos mañana a conocerlo de cerquita. Buenos días, María Fer. Buen día. Nos levantamos. ¿Encontraste eso? No, todavía no, es una sorpresa. Primero que nada, hoy vamos a intentar ir para ahí. Vamos a ir a conocer ese parque nacional que tiene un enorme glaciar. Pero nos levantamos con esto. ¡Qué belleza! Un Este arco iris. nos sigue regalando magia y más magia. Buen día, Lucy. La Lucy está estrenando el cuellito. Increíble. ¡Qué maravilla! Bueno, en un rato vamos a arrancar para ese parque a ver si lo podemos hacer. Aprovechando también que no hay lluvia. Y hoy no hay pronóstico de lluvia, por lo menos. Exactamente. Está friazo. Está frío, por eso ya estamos en look invernal. ¿Sí? Pero la verdad estoy disfrutando mucho. Y este glaciar es tan enorme que uno puede ver, como ya han apreciado, diferentes como cascaditas de deshielo, ¿no? En diferentes lados. Atrás del arco iris hay una, no sé si la viste. Sí. Allá al fondo. Estamos con la ansiedad de saber si nos va a tocar un tremendo repecho o si esto se va a seguir comportando tan lindo como viene hasta ahora. No, y el tema es este también. Ah, es de un solo paso. sentido, entonces. O sea, es de ambos sentidos, pero pasa solo un vehículo a la vez. Claro. Ahí está la complejidad del asunto. Bueno. ¡Wow! Se puso un camino un poquito más de ripio, vamos a decirlo, pero planito, ¿no? Sobre todo porque tiene como este pedregullo suelto. Venimos con un auto atrás, así que venimos escoltados y rezando que no venga ninguno de frente. Ay, venía uno de frente, pobre, y se está mandando todo marcha atrás. Ah, porque ahí tenía un espacio, ya lo sabía. Cuidado, mi amor. Sí. Ahora, ¿cómo será esto? A ver, a ver. Supongo yo que uno sacará como un ticket. A ver, no, ahí ya se abrió. Hay que preguntar cuánto cuesta, pero bueno. Mira, motorhome dice allá a 200 metros. Pero somos usados. Y si no, bueno, acá, claro. Tuki, llegamos. A ver si queda dentro de la línea. Comenzamos la caminata. Estamos viendo a ver qué nos depara el camino. Creo que hay un camino cortito de menos de una hora y hay uno más largo de 2 horas, 3 horas en total. Algo importante para decirles, porque van a ver que si vienen a Oda, esta es como la fotografía más común. Es un trekking que se llama Trolunga, si no me equivoco, pero tiene una dificultad de 10 horas. Entonces, ténganlo en cuenta que nosotros lo marcamos como actividad turística y cuando vimos la dificultad del camino dijimos, la dejamos pasar, vamos a conocer este otro.
Hay cambio en el equipo. Entramos en calor. Mucho más Lucy que va rapidísimo. Se va el equipamiento de invierno. ¿Va a quedar el de lluvia nomás? Sí. Muy bien, Lucy. El camino ahora es por el río, o parte del río. Hay que ir subiendo. Viene bien, ¿no, Fer? ¿Cómo venís vos? Impecable. Yo entré en calor, mirá, me saqué de todo. Bien, bien. Parada técnica. María Fer, ¿se largó? Se largó, así que dijimos abajo de este arbolito a esperar que cese un poco la lluvia. Porque bueno, ya nos mojamos bastante. Y queda bastante todavía. Se está haciendo cuesta arriba. Vamos casi 1 horita y media, 2. Pero ya nos dijeron que quedan 10 minutos. O menos quizás. Ahí vamos. ¿A dónde llegamos, Lucy? ¿Dónde llegamos? Llegamos por fin. Miren esto. ¡Qué locura! Sin hacer zoom ya se ve así. Estamos muy cerca. Realmente es una locura poder apreciar un glaciar tan cerquita. Mirá por abajo como los deshielos. Claro, porque en realidad eso que se ve ahí como una... Tienen que voy a meter un zoom. Como una cuevita. Todo eso es hielo, tapado en realidad también por tierra. Y todo el deshielo como va generando las cascadas que vamos viendo a lo largo del camino. Hay gente que llegó hasta la falda mismo. No se permite igual. Bueno, gente querida, nos estamos retirando, estamos despidiendo este video. Está comentando la lluvia y por eso lo tenemos que ir tan rápido de haber llegado acá al glaciar. Pero valió la pena. La verdad es que lo valió todo el esfuerzo, estuvo hermosa la caminata. Sigan viendo estos videos porque queda Noruega para rato todavía, así que vamos arriba nosotros, vamos arriba ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau, chau.